Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Hoy Ingrid Betancourt y su fórmula vicepresidencial se presentaron a la registraduría y se inscribieron. Pues saludamos a Ingrid Betancourt. Bienvenida a Semana. Vicky, mil gracias. Un gran placer estar con ustedes hoy y tener la oportunidad de hacer esta presentación, que para mí es muy importante. Bueno, pues creo que es que esto tiene algo muy particular. Su fórmula vicepresidencial tiene algo muy particular. Yo quiero que sea usted la persona que presente a nuestro invitado a esta hora. Mil gracias. Bueno, los colombianos saben que la misión que me he dado es la de liberar a los colombianos del secuestro y la corrupción. Toda mi vida he luchado contra las maquinarias, contra la corrupción en la política. Una manera también de interpretar lo que me sucedió en toda la vida, lo bueno y lo malo, ha sido por las luchas que he dado en contra de la corrupción en la política. El secuestro, por ejemplo, es una manera, como yo siento que esas personas involucradas en la corrupción que yo denuncié me cobraron, me pasaron una cuenta de cobro con la idea de decirle a los colombianos y a los políticos en Colombia: no se metan con la corrupción porque les va a ir así de mal como le fue a ella en el secuestro. A mí me libera del secuestro una operación perfecta. Esa operación es liderada en ese momento por el mayor Esparza, un hombre que toma la decisión de correr el riesgo de su vida por ir a rescatarnos a nosotros, unas personas que él no conocía, por devolverle la libertad a sus compatriotas, por devolverle la gloria y la esperanza a Colombia. Cuando a mí me liberan, yo hago una pausa y me alejo de todo para tener el espacio y el tiempo de recuperarme, de volver a encontrar mi identidad, obviamente como mujer, pero también como mamá, como miembro de familia, pero también como líder. Y cuando vuelvo ahora, vuelvo también con el sentimiento de que la tarea que se comenzó hace 30 años hay que acabarla. Que el país, si bien ha avanzado, sigue secuestrado por la corrupción y que la pobreza, que es la evidencia misma de las consecuencias de la corrupción, ha prosperado en Colombia. El 50% de los colombianos en este momento no saben si van a comer 3 veces por día. Entonces, esto para mí es la misión más importante que tiene Colombia, y para cumplir esa misión escogí al hombre que considero el más comprometido, el más preparado, el más adecuado para cumplir esa misión de rescatar a Colombia de las garras de la corrupción. Con mucho orgullo, con mucho cariño, con mucha admiración por él, les presento al coronel José Luis Esparza. Él es una persona en la cual yo confío, no solamente porque me salvó la vida y fue capaz de poner su vida en juego por la mía, y eso es una de las cualidades más importantes que uno requiere de un vicepresidente, que pueda estar en la situación de reemplazarme. Es una persona que es el héroe de Jaque, la gloria de Colombia. El mundo entero lo conoce y los colombianos también lo conocen por su valentía, por su coraje, por su rectitud, y es también una persona que no tiene nada que ver con la política. Es decir, es una persona que desde su labor de inteligencia ha entendido cómo funciona la política, los políticos, y siempre ha privilegiado el respeto por la ley, el respeto por la patria, el amor por Colombia. Es un hombre que formamos Colombia, es decir, es un hombre cuya toda su carrera ha sido dentro del ejército, formado por Colombia, para Colombia, con amor por Colombia. Para mí es un inmenso orgullo que le presento al país mi fórmula vicepresidencial. Coronel, bienvenido. Mejor presentación imposible. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Ingrid se pasa de generosa conmigo. A veces me estaba preguntando, o cuando Ingrid lo dice,
me pregunto, ¿soy yo? Pero bueno, es muy generosa. En esta circunstancia, pues muchas gracias y es un honor, es un compromiso absolutamente importante. Y bueno, estamos aquí para emprender, como decimos los soldados, una batalla, en un combate, hombro a hombro, junto a Ingrid Betancourt. Coronel, es importante contarle a la gente que usted está retirado. Sí, yo soy un oficial en retiro de la Reserva Activa. Uh-huh. En primera instancia, pues durante más de 30 años, desde los 16 años para ser más exactos, estuve en el ejército y en esa circunstancia pues di mi vida de servicio al país. Esa es mi situación actual. Bueno, creo que Ingrid Betancourt dijo una frase que me pareció muy interesante para arrancar esta entrevista porque apenas estamos en la presentación y es: él me salvó la vida. Él me salvó la vida y me parece que él es el mejor hombre para acompañarme en esta tarea si yo llego a ser la presidenta de Colombia. Eso es muy fuerte, coronel, es muy fuerte. Sí, pues muchas veces hemos rememorado con Ingrid este momento. Después del secuestro construimos una amistad. Y realmente las circunstancias de las operaciones en que he participado, los momentos más hermosos los vive uno cuando le devuelve la libertad a alguien. Directamente en mi labor de inteligencia apoyé muchas veces los Gaula en este tipo de operaciones y es impresionante la emoción que se siente como soldado, como colombiano, al rescatar una persona del secuestro. Tanto como con los miembros de la Operación Jaque, como con quienes ha rescatado, uno trata de seguir en contacto y se crean unas relaciones increíbles de vida. Pero ahora la misión, Vicky, es rescatar a los colombianos de la corrupción. Ese es el vínculo que más me une a Ingrid, porque creo que tiene la estatura moral para decirlo, y ahora ya el propósito del 2008 se convierte en la confianza que me ha brindado Vicky en una nueva circunstancia para seguirle sirviendo al país. Esa reserva activa que te mantiene en el retiro me permite otra vez ya ir al escenario político, donde también es el ejemplo de una batalla. Ingrid, ¿por qué el coronel Esparza y por qué no un político? Pues definitivamente eso es lo que estamos viendo. ¿Qué fue lo definitivo para que usted tomara la decisión que fuera él? Bueno, yo creo que primero tenemos que hablar de ciertas circunstancias que nos han unido a él y a mí en la vida. Obviamente, el tema de la liberación de ese momento extraordinario que nos puso el destino, nos unió y que hizo que él fuera el hombre que tomó la decisión, aceptó ese cargo de meterse en la selva y jugarse la vida por nosotros. Pero hay algo adicional. Hace unos meses, el que tenía que ser general Esparza, lo retiran del ejército unos meses antes de que fuera promovido a general. Lo llaman a calificar servicio y no nos dieron a ninguno de los colombianos ninguna explicación. Simplemente lo retiraron. Eso para mí es una de las muestras de injusticia y muchas veces siento que eso también nos ha unido mucho a él y a mí, en el sentido de que los dos hemos vivido ese destino que se trunca por decisiones de terceros que no asumen la responsabilidad y que hacen que nuestro destino queda desviado. Lo muy bello de esta historia es que esos dos destinos desviados se encuentran hoy en el único propósito que ha sido el nuestro siempre, el de él y el mío, que es servirle a Colombia. Obviamente yo no hubiera querido un político para acompañarme en esta misión.
he tenido demasiadas desilusiones con los políticos. La última fue la desilusión de la coalición Centro Esperanza. Nosotros le habíamos apostado a entregarle a Colombia un espacio electoral, la consulta, donde los colombianos se pudieran aproximar sabiendo de que ahí no iban a jugar las lógicas de la maquinaria, donde ahí el voto de opinión iba a estar solo para escoger a un líder que entre los que se estaban presentando o nos estábamos presentando pudieran llevar la bandera de una reforma profunda para el país. Cuando Alejandro Gaviria aporta y acepta los apoyos de la maquinaria, él deja infiltrar dentro de la coalición, hace infiltrar la corrupción dentro de la coalición. Y para mi gran sorpresa, pero también mi gran desilusión, vi cómo los otros compañeros míos de la coalición se quedan callados y aceptan y se acomodan. La política, yo creo, es el arte de luchar y esas luchas son obviamente luchas por nuestras ideas, por nuestra visión de país, por lo que nosotros sentimos que tiene que ser los cambios profundos que necesitamos, pero también la política son decisiones. Tomar acciones en los momentos claves. Yo escogí a un hombre de acción, un hombre que se la juega, un hombre que no tiene miedo, un hombre que es capaz de hasta jugarse la vida por sus convicciones y por sus principios. Eso no me lo da ningún político que yo conozca actualmente. Peor, me parece que los políticos son la garantía del fracaso. Me parece que los políticos lo que le han dado al país es un desmembramiento de nuestras instituciones, una impunidad generalizada, una incapacidad de gerenciar los problemas sociales, la pobreza, el hambre, la necesidad de trabajo, la necesidad de tantos colombianos de poder salir adelante, que se quedan truncadas simplemente porque la corrupción nos quita estas oportunidades. A los niños les quitan los alimentos escolares, a las mujeres les quitan su capacidad de crear y de trabajar. Si se quiere estar en el servicio público, se necesita una palanca. No se puede entrar simplemente con la voluntad de servicio, la visión de servicio y la preparación. Es decir, todo eso es lo que tenemos que cambiar y yo necesito a una persona que yo sepa que es totalmente leal, totalmente comprometida con Colombia, que nada lo va a desviar de su curso, que el amor de Colombia está por encima de todo, y ese es el coronel Esparza. Sí, coronel, es importante también preguntarle a usted si alguna vez pensó que podía caer en este mundo porque así usted no sea un político, pues es un mundo donde se hace política. Entonces le pregunto, ¿lo pensó mucho? ¿Consultó con la almohada? ¿Qué hizo para decir sí? ¿O dijo como las novias enamoradas, sí, de una vez? Bueno, Vicky, yo debo decirte que generalmente yo pretendía estar siempre de muy bajo perfil. Obviamente un hombre de inteligencia no puede salir a hacer estas cosas. Pensé que mi destino debía ser sirviendo al país, quedándome en las circunstancias que me obligan a mantenerme en el anonimato. De hecho, así me mantuve. Inclusive con las circunstancias de mi salida, yo no quise dar declaraciones a ningún medio, se movieron muchas noticias al respecto. Pero siempre como soldados tenemos la inquietud de tener la política como una perspectiva luego del retiro. Sin embargo, lo que me vincula a Ingrid, lo que me hace estar cerca de ella es que no tenemos vínculos con la maquinaria, no le debemos nada a nadie, somos libres de hacer esto. Y a uno le inquietan las muchas historias que uno vive desde los 16 años que entré a la escuela militar y posteriormente en las regiones que estuve, que siempre fueron regiones complejas. Queda esa inquietud del soldado que está defendiendo las causas del Estado, pero que se encuentra con una cantidad de cosas de estas maquinarias de políticos experimentados que cada año, cada 4 años cambiamos en el Congreso, que amarran a quien se lanza a la presidencia para mantener unas maquinarias corruptas, como lo ha señalado Ingrid,
Y en mi caso particular, al haber hecho parte de inteligencia del ejército y estar implícito en el conflicto interno, uno se acerca mucho a estos problemas. Nosotros vivimos mucho lo que está pasando en el país. De hecho, las situaciones de conflicto, yo tengo una historia en particular que me conmovió mucho en alguna ocasión. Hicimos una operación que teníamos una información muy interesante. O sea, un subteniente estaba en una de las brigadas móviles nuestras. Llegamos al amanecer a una casa y montamos un golpe de mano, como se habla tácticamente en el ejército, y esperamos a que salieran los guerrilleros. Esperamos el amanecer para confirmar los datos que nos seguían transmitiendo vía radial, que ahí están, etcétera, etcétera, pero pues obviamente uno espera hasta que la señal de combate la den los otros y no uno. Cuando de un momento a otro empieza a salir un perro absolutamente lo más flaco que he visto en mi vida de perro, y empieza a salir unos niños tan o más flacos que el perro. Y son los niños que van saliendo poco a poco, va saliendo una mamá, empieza un movimiento en la casa, seguimos esperando. Finalmente nos dimos cuenta que no había guerrilla, bajamos al sitio. Yo me acerqué, hablé con el campesino, pues ellos se asustaron por llegar a estas horas de la madrugada con sus hijos. No había que desayunar en esa casa. Los soldados, en un acto de nobleza, teníamos raciones, que son una comida muy poca que nos daban en ese tiempo, unas raciones de enlatados. Y al ver que no había desayuno, pues compartimos el desayuno. Recuerdo que el papá me habló de un problema de una deuda. El soldado que llevaba los gastos dijo, yo no sé a usted qué le parece, mi teniente, pero ¿qué le parece si le regalamos una plata a este señor? Y ese tipo de cosas me conmovieron mucho. Decía, bueno, estamos luchando por el pueblo, la política, ¿qué pasa con estas regiones que no llega? Y lo peor es que la historia se vuelve más compleja porque después vuelvo a la misma región, ya como teniente coronel implícito en una operación, y cerca al sitio teníamos que lanzar una operación, un asalto aéreo. Llegamos al mismo sitio e increíblemente, Vicky, vamos a la casa y seguía en las mismas circunstancias del pasado. Ya esta vez pues los hijos se habían ido, algunos habían ido a prestar servicio militar, otros se habían ido a otras circunstancias de vida, pero seguían en la pobreza y la casa seguía igual. Entonces uno dice, pero ¿dónde están las cosas que deben llegar acá? Yo vuelvo y encuentro el mismo escenario. Esa circunstancia me marcó mucho, y pues mi amor y mi compromiso por Colombia ha sido tal que he estado en operaciones exitosas, y ¿por qué no estar ahora con la misma energía y posibilidad de servirle al país? No me perdonarían quienes están siguiendo esta entrevista a esta hora con Ingrid Betancourt y con el coronel Esparza. No me perdonarían si no les pregunto por la operación Jaque. Jairo, es que yo creo que tenemos que revivir esos momentos que al final terminan uniéndolos en esta carrera hacia la presidencia. Sí, es que eso es clave y es muy importante. Y mira lo que estaba diciendo Ingrid, que es la oportunidad que él tiene junto con ella de liberar al país de este secuestro de la corrupción. Ingrid, ya que lo tiene a él, háblenos de esa operación Jaque, que todavía falta mucho por conocer el país, y ya que tiene el coronel, que es el cerebro, para quienes no saben, este hombre que está aquí es el cerebro de la operación Jaque, Ingrid. Además que Ingrid lo vivió desde tierra y el coronel lo vivió desde aire, pero además toda la planeación, y sabe todo lo que ocurrió. Así que Ingrid, por favor, y coronel. Bueno, nosotros estábamos en manos de la guerrilla y nos habían anunciado que venía una comisión europea que quería hablar con nosotros y que de pronto nos iban a llevar a algún sitio. Nosotros estábamos obviamente todos muy angustiados de qué iba a pasar, porque habíamos vivido tantos años con la mentira de la guerrilla, la instrumentalización, es decir, la desconfianza era absoluta. Nos hacen cruzar un río, nos llevan a una zona, una plantación de coca,
y habían limpiado el espacio para que pudiera aterrizar el helicóptero. Y cuando se bajan, aterriza el helicóptero y se baja un grupo de personas, el primero que yo veo es a este muchacho alto que lleva una gorra blanca. Es el primero en salir, llega con mucha fuerza, tiene una escarapela azul y yo me acerco hasta donde puedo, porque obviamente nos tenían rodeados por 300 guerrilleros. Era una situación muy tensa y yo veo que él nos saluda y nos dice que si nos da miedo subirnos en un helicóptero y yo le miro la escarapela y le digo, bueno, pero esto sí de la Comunidad Europea no tiene nada, y adicionalmente el acento de este señor no es nada. Y mis compañeros me preguntan, me codean, entonces, ¿son europeos? Y yo les digo no. Y ahí se dispara una desconfianza y nosotros lo vemos a él muy tranquilo, hablando con el comandante César y mi compañero, y esto y lo otro, y una cosa que obviamente a nosotros nos ofende, porque se supone que es una Comisión Europea y están de amigos con nuestros torturadores. Entonces, yo le cojo, es decir, a mí me produce un gran rechazo, todos me producen un gran rechazo, y no pienso sino en qué va a pasar y en qué, es decir, en qué trampa nos están metiendo. Comienzan a hablar con los comandantes, habían dos, estaba César y estaba Gafas, y nos dan la orden de que tenemos que abordar los helicópteros, y ninguno de nosotros quiere abordar los helicópteros. Entonces nos amarran las manos y con los fusiles nos obligan a subirnos en el helicóptero. Entonces, obviamente, es decir, la relación que teníamos con este grupo que había llegado, para todos era de mucho rechazo. Pero, claro, subimos en el helicóptero, se cierra el helicóptero, toma altura el helicóptero y de pronto vemos algo que no entendemos. Y es decir, que esta gente, y en particular este señor alto con su sombrero blanco, coge a Gafas, que Gafas había sido el peor de los seres humanos, es decir, en todos los años que yo estuve de secuestro fue la persona más mala, y lo veo que lo coge, lo reduce, lo amarran, lo desvisten y lo tiran ahí al suelo como un salchichón. Y yo veo eso y digo, es decir, no entiendo qué es lo que está pasando hasta el momento en que el entonces mayor Esparza se quita la gorra y grita, porque claro, es el ruido del helicóptero, toda esta acción, esta violencia, nadie entiende nada, nosotros amarrados, y grita, somos el ejército de Colombia, están libres. Y ese fue un momento, es decir, cuando finalmente él termina y que yo lo vuelvo a mirar, veo a otra persona, es decir, ese personaje oscuro que me daba miedo, que me creaba desconfianza, de pronto se vuelve el bueno, el salvador. Entonces yo me le boto a abrazarlo, lo abrazo, es decir, con tanta felicidad, y él me dice algo que nunca voy a olvidar, porque para mí, es decir, fue como aterrizar, es decir, después de la euforia y de esta felicidad que ni entendíamos, él me dice, Ingrid, tú sabes que para venir acá no me despedí de mi familia, no sabía ni siquiera si iba a poder volverlos a ver, y todos los que estamos acá lo hicimos por ti, por Colombia, por devolvernos la esperanza y la gloria, porque no podemos seguir así como estamos. Esto es de Dios. Y nosotros, es decir, fue un momento tan loco en realidad, que yo me acuerdo que yo pensé, le tengo que dar algo, yo le tengo que dar algo, ¿qué le puedo dar? Yo no tenía nada. Y yo había tejido una manilla que había, y tenía ahí, y me la arranqué. Me acuerdo que me la arranqué hasta con los dientes porque no lograba deshacer el nudo que me había hecho, para dársela en agradecimiento y como una condecoración de amor, porque yo sabía que él, es decir, hubiéramos podido terminar tan mal, eso que fue tan perfecto hubiera podido salir tan mal, y salió tan bien gracias a él. Entonces
esa es mi parte de ese momento en que él y yo nos conocimos. Y usted, coronel, ¿cómo recuerda ese momento? Volvamos al hombre de la gorrita, al que se presentó como extranjero. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Bueno, esta es la relación inicial de desconfianza que termina en una gran admiración. Indudablemente en el planeamiento, porque es que antes quiero decirte que todo el mundo admira a la gente o al grupo que se bajó al rescate, que pues mis mandos me dieron la oportunidad de liderar, pero aquí lo interesante es hacer un reconocimiento a la gente de inteligencia técnica que logró esa maniobra de engaño electrónico, aprovechando diversas circunstancias como la reciente muerte de Raúl Reyes, el cierre de las comunicaciones de la guerrilla, y este tipo de cosas nos llevó a empezar el planeamiento y obviamente a hacer un trabajo que nos permitiese entender quiénes eran nuestros enemigos. Las dificultades principales era la confrontación con César, el convencimiento que él ya tenía y seguir en la trama del engaño ya en tierra. Sin embargo, en el análisis que hacíamos en esas reuniones previas, en un momento a mí se me ocurrió decirle a los compañeros en el planeamiento y a nuestros comandantes, a mí la preocupación principal me la causa Ingrid, porque yo había leído al detalle el libro de Luis Eladio para poder entender, observamos cómo habían sido las otras liberaciones para seguir esta trama del engaño, y en ese momento dijimos, Ingrid se nos va a tirar la operación. Y de efecto, cuando yo estoy en tierra... Nos iba a descubrir. Sí, así es. Cuando yo estoy en tierra, claro, yo veo a César. De hecho, hace poco me encontré con el hoy en día sargento mayor en retiro que se entrenaba y se sobrepasó en el papel de César. Yo le decía, mira, si me vas a agarrar a entrenarme así, a enfrentarme con el terror, yo no vamos a seguir. Yo, bájale, porque yo no creo que César sea así. Generalmente los analistas perfilan al delincuente mucho más arriba, y pues yo, ese temor que tenía con César, que bajo y encuentro un César sonriente que me recibe, y yo le digo, en ese momento él me genera tal confianza, me deja casi que tomar por decir así, el control de los que estaban ahí, porque hábilmente el periodista empieza a distraerlo y a subirle el ego, y yo me acerco y le digo al oído para darle mucha más confianza, le digo, camarada, vamos a pasar a la historia. Entonces él me mira como diciendo, usted es como de nosotros, y yo le pico el ojo y le digo que sí. Entonces ya ese control lo tenemos, pero cuando me dirijo a los secuestrados a organizarlos, veo la cara de todos, y pues los muchachos, nuestros soldados y policías un poco asombrados, los norteamericanos también como esta farsa que es, ¿no? También muy desconfiados, pero la cara de Ingrid era una cara que me miró con odio. Le dije yo, doctora, ¿cómo está? Se volteó y no me quiso hablar, entonces... ¿Pero le habló con acento extranjero o qué le dijo? ¿O normal? Pues en el planeamiento yo había adquirido una fachada de una cercanía de un colombiano familiarizado con italianos, pero yo en el entrenamiento le dije, no, yo no me voy a poner a hacer aquí ninguna, o sea, de las cosas que uno hace en las operaciones de inteligencia, usar esa fachada de extranjero es mucho más compleja. La presión es increíble. De hecho, yo debía llevar un micrófono. Yo le dije, quítenme ese micrófono porque no voy a poder controlarme. Entonces el micrófono se le puso al camarógrafo. Entonces yo desistí de usar el acento extranjero, pero pues sí, algunos picos de palabras que se quedaban ahí en ello. Pero la dificultad era Ingrid, de pronto los norteamericanos no querían hacerlo, hasta que el oficial que hacía de australiano, pues le habló al oído y le dijo, tranquilos, déjense mover. Entonces ya el norteamericano, uno de los, creo que fue Kay, pues ofrece las manos, empiezan a atar, y yo le quito el fusil a una guerrillera y se lo paso a otro. Venga, ayude usted a amarrarlo rápido, que no va a dar tiempo, porque en ese momento César me dice, y si hacemos, si aquí tengo comida, ¿será que podemos hacer una comida antes de, y hablamos un ratico en una casa que él tenía cerca, una especie de choza? Y le dije, no, mira, no hay tiempo, el combustible, nos vamos a ir. Pero esa circunstancia, insisto, posteriormente ya en el momento del rescate, yo la miraba
y dije, esta señora no sabe qué va a pasar a 1500 pies. Entonces, de hecho, ahí se pasó el momento, no llevábamos 1000 pies, cuando de pronto ya observamos que están reduciendo a César, e inmediatamente se reduce, como lo contó Ingrid, a Gafas. Y debo insistir en lo que siempre he señalado y lo dije ahora hace un momento: no hay nada más emocionante que una operación militar para liberar secuestrados. Y alzan vuelo, o sea, el relato sigue ahí, el helicóptero se levanta, se va. ¿Y qué más pasa, Ingrid? ¿Qué más pasa ahí? Porque ya es el encuentro entonces de ustedes dos, la liberación de César. Recuérdenos un poco, que es de verdad impactante. Y después de la mirada con la que le disparó. Brava, ya me imagino estaba brava, lo odiaba, quería, mejor dicho, sacarlo, botarlo de ahí. No, y sobre todo la angustia, el temor, porque es que nosotros vivíamos amedrentados. Es decir, llevábamos muchos años con cadenas, maltratados, violentados, y de pronto ver que llegan refuerzos a ese maltrato, pues obviamente era una situación que para nosotros era muy complicada. Yo me acuerdo haberme subido en ese helicóptero pensando, esto van a ser 10 años más de secuestro. Es decir, aquí nos vamos para otra cosa muy terrible. Entonces, cuando de pronto se da este momento en que él dice, somos el ejército de Colombia, están libres, y que esa sensación de que cambia el destino. Es decir, yo me acuerdo en ese momento haber pensado, Gafas está viviendo lo que yo viví cuando me secuestraron. Es decir, ese momento, ese segundo en que uno sabe que el destino se bifurcó, y ahí el destino acaba de dar otro giro de 180 grados hacia la libertad. Y José Luis Esparza estaba ahí, y era la parte real de lo que hubiera podido ser un sueño. Es que yo ni me lo creía. Y yo me acuerdo que yo lo agarraba a él y lo tocaba de angustia, de pensar, ¿será verdad? ¿Será que lo estoy soñando? Y entonces le digo, bueno, ¿qué pasa ahora? Y me dice, 5 minutos para llegar a que aterricemos en San José del Guaviare. Y yo pensé, 5 minutos, eso es una eternidad. Es decir, no vamos a llegar nunca. Además, porque yo no sé si, coronel, usted se acuerda, pero todos los compañeros míos comenzaron a saltar de la dicha. Entonces ese helicóptero hacía así. Y yo dije, nos vamos a estrellar, esta vaina se va a caer. Entonces era todas esas emociones, y después aterrizamos en San José del Guaviare, salimos del helicóptero y pasamos ya a abordar el avión presidencial que nos lleva a Tolemaida. Y en ese momento, esa es una transición que obviamente en mi inconsciente parece largo, pero fue muy corta, pero fue la transición del secuestro a la libertad. Fue de pronto comenzar a mirarnos a todos de otra manera. Ya no éramos secuestrados, ya éramos ciudadanos, íbamos a enfrentar la libertad. Y yo me acuerdo esa impresión que yo tenía de la presencia del mayor Esparza al lado nuestro, como de la seguridad. Es decir, a mí me daba miedo la libertad. Yo no sabía lo que qué iba a pasar después en mi vida, con mis hijos. Es decir, era como llegar a un mundo, a otro planeta, y el hecho de sentirlos a ellos ahí con nosotros fue muy, muy importante psicológicamente. Fue la manera de hacer ese tránsito con protección, con amor, con respeto. Fue un momento muy, muy impresionante. Y después la vida nos hizo que José Luis y yo nos volviéramos a encontrar en 1000 momentos. Yo lo vi a él progresando en su carrera. Vi cómo lo mandaban al exterior, cómo él comenzaba a aprender idiomas. Él aprendió a hablar francés, aprendió a hablar inglés, y cada vez yo lo iba viendo
leía mucho, mucha cultura, mucha sed de aprender, entonces teníamos muchas cosas en comunes, leyendo autores similares, y se forma esta amistad muy, muy impresionante, es decir, de que han pasado los años, y él y yo siempre guardamos el contacto. Yo tenía también el contacto con Jalabi, tenía el contacto con otros muchos de la operación, pero siempre fue con el coronel Esparza, donde siempre estuvimos como periódicamente para el Año Nuevo, para la Navidad, para cada año de aniversario de la Operación Jaque, siempre nos mandábamos mensajes, siempre estábamos el uno pendiente del otro, y cuando ya enfrento la decisión de decir, bueno, hay que llegar a la presidencia de Colombia, hay que cambiar esto de fondo, ¿cuál es la persona que me va a acompañar? Y debo confesarles que cuando pensé en, bueno, esta es una misión de rescate, esta es una misión de liberación, yo necesito una persona que no falle, necesito una persona que esté ahí y que esté con toda. Yo no pensé en nadie más y no le propuse a nadie más, solo a él, y pensaba, bueno, y si me dice que no, ¿yo qué hago? Porque no quiero a nadie más, quiero solamente a él. Entonces, esa es también la historia, digamos, de esta, sí, de este destino que obviamente si él no se hubiera retirado del ejército no podría ser mi fórmula vicepresidencial. Así que también pienso que Dios hace las cosas bien. Para él fue muy doloroso, como fue para mí muy doloroso el secuestro, pero todo nos ha llevado a poder ofrecerle a Colombia esta unión de voluntades que yo creo que es la que el país necesita. Coronel, ¿y usted cómo recuerda ese paso ya en el helicóptero para que no lo dejemos en punta? Porque fue en el momento en el que usted ya le pudo hablar a Ingrid, ya no tratar de mirarla, saludarla, sino ya que se destapó la verdad, que se trataba de una operación de rescate, como dice Ingrid, de sueños. Sí, ahora que Ingrid rememora ese momento, nosotros habíamos construido dentro de la trama el que nos los íbamos a llevar a otra región porque la negociación seguía, que esto era un traslado humanitario. Y en esa circunstancia recuerdo que cuando se decidió que pusiéramos unas chaquetas blancas muy gruesas, casi que como para ir al Polo Norte, yo vi la cara de uno de los policías, de uno de nuestros policías. Después hablé con él y me decía, cuando yo vi las chaquetas blancas, yo empecé a llorar, me decía, porque yo dije, ahora el calor y las inclemencias de la selva, y ahora nos van a llevar a una zona fría donde nos irán a meter. Pero ese momento fue como lo señalaba ella, el momento del helicóptero. Entonces, cálmense, por favor, quédense quietos. Bueno, es un helicóptero MI, resiste cargas pesadas, etcétera, pero la sensación de ellos mismos de estar allí podría generar pánico. Entonces, ese pánico tratamos de controlarlo. Inclusive hay una circunstancia interesante porque César se siente humillado y él trata, en los helicópteros atrás, el MI-17 tiene una claraboya atrás, y él empezó a arrastrarse y alguien me dice, César va a seguir resistiendo, y él resistía y resistía. Nosotros habíamos ensayado para hacer diversas maniobras de neutralización. Entonces yo me le acerco y me le monto encima, le pongo los brazos encima. Ya cálmese, César, ya perdiste, ya no hay nada que hacer. No, yo me quiero morir, me decía, yo me quiero morir. Él miraba la claraboya como pensando en tirarse. Claro, pues está viviendo una humillación de un tipo que le acabo de decir que vamos a pasar a la historia de las FARC, ¿sí? Y de pronto se encuentra en esta situación. Entonces yo ya me alejé un poco del centro de atención de los secuestrados, y pues me fui a tratar de decirle cosas como, no se preocupe, esta es una operación planeada en la que usted no tiene la culpa. Y él decía, no, esto es una humillación, y bueno,
Pero insisto, el momento de pasar en San José de Guaviare del helicóptero al avión determina que ese rescate que hicimos por este grupo de personas, de colombianos, hoy en día nos lleve al camino de liberar al país de la corrupción. Y este es el vínculo que hoy en día nos acerca más con Ingrid Betancourt, porque considero que ella tiene la estatura moral para hacerlo. Me pareció valiente la decisión que tomó cuando salió de la coalición Centro Esperanza, cuando ella vio que Alejandro Gaviria reclutó personas con una ética no como la acordada, y pues volví a ver esa Ingrid Guerrera que cuando era un joven teniente veía en esos debates en el Congreso, que la admiré en ese momento, y volví a ver ese espíritu. La historia de Ingrid Betancourt no significa solamente el tema de Ingrid fue secuestrada y fue rescatada y se fue. O sea, yo conozco muchas víctimas de secuestro y la gente queda con unos traumas complejos, necesita rehacer su vida. Pero en este caso, al ver a Ingrid en estas nuevas circunstancias, ¿por qué no acompañarla? Porque reconozco la guerrera en el campo político y un guerrero en el campo militar sabe entender que son las circunstancias de tener el coraje y el empuje que tenemos los soldados colombianos y los miembros de la fuerza pública, los policías y todos. Pues como dicen, la unión hace la fuerza. Desde aquí, muchísimos éxitos, mucha suerte, Ingrid, coronel, que les vaya muy bien, que logren esa operación Jaque que sueñan, pero con el país. Y nada, bendiciones, abrazos, suerte. Ahí seguimos viéndonos en la campaña, que ahora sí se puso buena. Gracias, Vicky. Mil gracias a todos, a ti, Jairo, también, a José Luis, mi corazón. Y sí, vamos para adelante, vamos a ganar, vamos a coronar. Coronel, un abrazo. Gracias, Vicky, me encanta conocerlo. Muy bien, a ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.